En el tema de distribución normal, que corresponde a distribuciones continuas. En materiales anteriores se ha explicado lo que es distribución binomial, correspondiente a variables aleatorias discretas. En este caso corresponde a variables aleatorias continuas, es decir, aquellos valores que se pueden medir, pueden tomar valores fraccionarios. En este presente ejemplo, en este ejercicio, se ponen datos de x enteros para fines prácticos. El primer paso para una distribución z es traducir o convertir datos nominales a datos estandarizados llamados zetas. Datos nominales, los datos nominales corresponden a toda esta columna de valores. Pueden ser estos valores, son abstractos, sin embargo podemos tomarlo como 6 horas, 7 horas, 8 horas, no sé. 6 horas, si a un doctor le tomó 6 horas hacer una operación, esto nos indica la frecuencia. Un doctor, si a 7 horas o 7 horas, a lo mejor dos doctores dilataron ese tiempo. Bueno, en este primer tema es transformarlo. Para ello aquí está la fórmula de estandarización. Z igual a X, la variable aleatoria, menos la media, en este caso media muestral, sin embargo puede ser menos mu. Ya recordarán que mu es media poblacional, todo esto partido por la desviación estándar, dividido entre la desviación estándar muestral. Bueno, este ejercicio prácticamente ya proporciona la media de este conjunto de datos agrupados y también la desviación estándar también ya está proporcionada. Para ello, esta tabla será puesta en Excel y de esa manera poder comprender mejor el tema. Para ello aquí está la tabla, vamos a calcular la media y desviación estándar en datos agrupados. Recordando que datos agrupados son todos aquellos datos que los tenemos representados ya sea por intervalos o en este caso de menor a mayor con sus respectivas frecuencias. ¿Qué significa eso? Que el valor 6 se repitió una sola vez o se presentó una sola vez. El valor 7 tuvo dos frecuencias, dos observaciones, el número 8, 3 y así sucesivamente. El 9, 5, ¿sí? El 10 tuvo 9 observaciones y etcétera. Bueno, siguiente paso, para calcular la media de este conjunto de datos, ¿sí? Datos nominales con sus frecuencias, se procede a multiplicar la primera columna por la segunda, la variable por la frecuencia. Una vez obtenido eso, bajamos la sumatoria 1056. También es importante bajar la sumatoria de la frecuencia. Y al obtener este dato de 88, prácticamente eso nos da a entender que son 88 valores, 88 datos que tiene este conjunto. Es decir, aquí tendríamos que tener o debemos tener 88 valores. Siguiente procedimiento es para calcular la media, simplemente es dividir esta sumatoria de la tercera columna entre la sumatoria de la segunda columna y efectivamente nos da la media igual a 12. En el ejercicio presentado, aquí está, la media es igual a 12. Ahora la desviación 2.2994 se va a corroborar 2.2994. Para ello agregamos esta cuarta columna que es prácticamente el valor de x menos la media, en este caso 6 menos 12, que es la media, y elevado al cuadrado. 6 por 6, 36. 7 menos 12 menos 5. Menos 5 elevado al cuadrado da 25. Recordando que todo número negativo multiplicado por sí mismo es positivo. Y observamos algo peculiar, que en el valor 12, obviamente, de la variable aleatoria x, el resultado va a ser 0, porque 12 menos 12, que es la media, 0. Elevado al cuadrado es 0, entonces aquí tenemos 0 y así continuamos sucesivamente. Siguiente paso, agregar esta quinta columna que prácticamente es
toda esta parte que está aquí, x menos la media elevado al cuadrado, es toda esta cuarta columna. Lo que se va a hacer es multiplicar esta columna, ¿sí? Aquí es por, pude haber usado un punto, pero bueno, por la frecuencia, es decir, por toda esta fila. Prácticamente columna 4, columna 4 por columna 2, 36 por 1, 36, 25 por 2, 50, 16 por 3, 48 y así sucesivamente. Bajamos esta sumatoria. Antes de continuar, recordar que para desviación estándar tenemos primero esta fórmula que es para datos no agrupados, la desviación estándar de la muestra. Tenemos fórmula de desviación estándar para una población. En este caso es una muestra sumatoria de todos los valores que se estén analizando, de las diferencias de cada uno de los valores menos la media muestral, todo eso elevado al cuadrado. Prácticamente todo este numerador viene siendo lo que obtenemos en esta cuarta columna, ¿sí? Si fueran datos no agrupados, es bajar esta sumatoria y proseguir con la fórmula. Dividirlo entre n-1 y ya de ahí raíz cuadrada. Pero en este caso es datos agrupados. Tenemos que tomar en cuenta que el valor 6 no se dio una sola vez. Bueno, en este caso sí, el 7 no se dio solo una vez, fueron dos valores de 7 y así. Entonces, por ello la necesidad de agregar esta quinta columna y bajar esta sumatoria, estos 460 para fórmulas de datos agrupados, que es esta que tenemos abajo. La sumatoria de todos los valores, bueno, aquí puede ser yo, en este caso es x sub i menos la media muestral, todo elevado al cuadrado. Esta parte que está señalada prácticamente es esta cuarta columna. Sin embargo, como es datos agrupados, hay que multiplicar por frecuencia. La frecuencia, por eso se agregó esta última columna, porque aquí se multiplica por la frecuencia. Bajamos la sumatoria y estos 460 es lo que vamos a tener en el numerador. Y luego entre n-1, lo tenemos aquí ya. n-1 es el tamaño de la muestra, 88 menos 1, 87. Aquí se tiene referenciado que se divide 460 entre 87, lo que se había explicado. n-1, 88 menos 1, 87. Nos da este resultado, 5.2873, más menos decimales, como se guste trabajar. Entonces, todavía falta obtenerle la raíz cuadrada a este resultado. Y al aplicársele, llegamos al resultado del material proporcionado, que es 2.2994. En este caso, esa es la desviación estándar. Teniendo estos dos datos, entonces ya se puede corroborar lo proporcionado en el material. Ahora, lo que se pide es transformar estos valores nominales a valores z a través de esta fórmula. Aquí tenemos los valores nominales 6, 7, 8 hasta llegar al 18, sustituyendo en la fórmula de z, donde recordarán que el 6 es x sub i, en este caso es x sub 1, x sub 2 es 7, x sub 3 es 8 y así sucesivamente. Menos 12, en todos se van a observar que es menos 12 porque es la media de la muestra. Y en todos los cálculos de la fórmula se observará entre 2.2994, que es la desviación estándar. Entonces, los resultados se empiezan a observar aquí en negativo para el dato nominal 6, menos 2.6093. Para el valor 7 es menos 2.1744 y lo peculiar para distribución normal es que en el valor 12 nominal, al obtener su conversión a z, nos va a dar 0. ¿Qué significa eso? Antes de continuar, significa que en distribución normal, vamos a tomar esta imagen, al centro de nuestra distribución de frecuencias vamos a ubicar la media, ¿sí? Ya sea media muestral o media poblacional. Y esa equivalencia de media en valores z lo tenemos aquí en esta primera fila. Corresponde a z igual a 0. Tenemos 1, 2 y 3 en z y menos 1, menos 2, menos 3. Distribución normal es una distribución simétrica
del 0 a la izquierda 50% de los datos, del 0 a la derecha 50% de los datos. Por lo tanto, esta parte se cumple. De allí los valores de 13, 14 al 18 ya son valores positivos. Estos valores, como observarán, va de 0.4348 a 2.6093. Es decir, va de esta parte a entre el 2 y el 3. Entonces, de esa manera, tenemos aquí los positivos y los negativos. De la misma manera, dan resultados que van a la izquierda y por lo tanto son negativos y van a estar en este intervalo de valores en Z. De momento explicando que estos valores de 1, 2, 3 corresponden a desviaciones estándar. Z igual a 1 es equivalente a decir que hay una desviación estándar a la derecha de la media. Desviación estándar, dos desviaciones estándar significa tener un Z igual a 2 y un Z igual a 3 equivale a decir que hay 3 desviaciones estándar. Por teoría, esta distribución va a estar en el intervalo de menos 3 a más 3. Por eso es muy importante que cuando se hagan estos cálculos, si por allí da un Z igual a 3.5, prácticamente es un error. No puede haber más de 3. Entonces esto es, aquí está explicado en este gráfico, de qué manera simbolizar lo que es el 2.29, que es la desviación estándar. Es una desviación estándar, es decir, la media la tenemos ubicada aquí exactamente. Se dan cuenta, el valor 12 nominal prácticamente coincide con el centro y coincide con el dato Z0. Y así sucesivamente. A 12 se le suman los 2.29 y vamos a llegar a 14.29, que es Z igual a 1, y eso quiere decir que de la media a Z igual a 1 hubo una sumatoria de una desviación estándar, entonces por eso 14.29. A 14.29 se le suma otra desviación estándar y obtenemos este otro valor. Y lo mismo, la última desviación estándar para que sean 3 y en este caso va a dar 18.89 y lo mismo hacia la izquierda. Si podrán observar, en esta parte arriba están los datos X o nominales, de acuerdo a la desviación estándar. Tanto de suma como de resta hacia la izquierda va a oscilar entre un valor mínimo de 5.1 hasta 18.89. Es decir, los datos que están en la tabla aquí representados están o estarán distribuidos en ese intervalo de valores y convertidos a valores en Z. 5.10 aproximadamente ya corresponde a 2. Y fracción que es 2.6093. Entonces luego este otro valor corresponde a un valor de Z, podríamos decir de 2, y de esa manera también tenemos 9.70 a un Z igual a 1 y pues efectivamente esta es la desviación estándar. Eso significa Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3 son una desviación, 2, 3 desviaciones estándar. El primer paso entonces para comprender distribución normal es aprender a convertir datos nominales a datos estandarizados o valores Z. Muy importante para lograr luego llegar a resolver este ejercicio donde se nos piden probabilidades en la atención al cliente entre un intervalo de tiempos. De momento, esta es la parte que prácticamente es la importante y bueno, aquí algunos ejercicios que se pueden resolver de la misma manera.